el evangelio revelado del Señor. Queremos decir con esto que es el evangelio que nos ha revelado el Señor en su palabra y a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas 1, 6 al 9. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol escribe así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra del anciano apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran siervo del Señor, que el Señor usó para dejarnos estas eternas palabras. El apóstol Pablo estaba asombrado, como él bien lo dice, cómo varios hermanos estaban alejando del evangelio que él les había predicado y enseñado. Esto estaba sucediendo porque algunos falsos maestros estaban perturbando a los hermanos con un falso evangelio. Es decir, les estaban enseñando un evangelio adulterado y distorsionado. Esa enseñanza estaba poniendo en peligro las almas de los hermanos de Galacia. Como siempre, como dice el apóstol Pedro, ha habido falsos maestros que han arrastrado a millones a la perdición, enseñándoles un evangelio diferente al que ha sido revelado por Dios en su santa palabra. El evangelio de Jesús es el único evangelio verdadero. Los demás son ficticios, espurios. Por esa razón, el anciano Pablo les dice a los hermanos a los Gálatas, les dice que él estaba asombrado porque muchos se estaban apartando del evangelio verdadero tras un evangelio extraño. Lo mismo nos pasa ahora a nosotros en este tiempo. Hay muchos que no están siguiendo el evangelio verdadero, sino un evangelio adulterado, un evangelio diluido. De eso es lo que habla el apóstol. Solo hay un mensaje, dice el apóstol Pablo, que yo tengo que predicar y enseñar. ¿Y cuál es ese mensaje? El evangelio de Jesucristo. Al considerar este pasaje bíblico que hemos leído, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el evangelio o buena noticia, que es el verdadero, el revelado por Dios, el dado por Dios, que es esa buena noticia, solamente es el evangelio de Jesucristo. O sea, que el evangelio o la buena noticia es Jesucristo mismo, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la buena noticia, ya que evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el justo murió por los injustos, el santo murió por los impíos, para llevarnos a Dios. Esa es la buena noticia. Pablo ya lo había declarado en el versículo 4, 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esas son palabras del apóstol Pablo. La buena noticia es que Jesucristo murió para liberarnos de este mundo malo, dice el apóstol Pablo. De este mundo controlado por el mal y de nuestro propio mal, es decir, el pecado.
Jesús, dice Pablo, murió en la cruz para que nosotros pudiésemos ser liberados del pecado, de su poder y la pena, porque la muerte de Jesús fue en nuestro lugar. Con su muerte en la cruz nos da la oportunidad de alcanzar el perdón de nuestros pecados y vivir en la eternidad con Dios. Todo esto porque Jesucristo el Santo, Hijo de Dios, murió clavado en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio revelado por Dios. Alguien tal vez se pregunte, ¿cómo es eso? Bueno, la realidad es que la Biblia nos enseña que el Evangelio de Jesucristo es ese mensaje para todos los pecadores, para todos los que están destituidos, para los que todos los que están vacíos, que están bajo la ira de Dios, pueden ser salvos si creen en Jesucristo, quien pagó su deuda en la cruz. Si una persona reconoce, dice la Biblia, que es un pecador y cree que Jesús murió por sus pecados en la cruz, Dios le perdona todos sus pecados. Eso dice la Escritura. Lo reconoce como hijo de Dios y su nombre lo escribe en el libro de la vida. Así dice la palabra de Dios. Esa sí que es la buena noticia de Dios, el Evangelio venido del cielo. Dios perdona al que se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador personal. Esta sí que es una buena noticia para todos los seres humanos. Uno a veces pregunta o puede preguntarse a alguien, ¿por qué el Dios Santo hace tan grandiosa maravilla al que cree en su Hijo Jesucristo? La respuesta es simple, porque Dios nos ama a todos. Así como lo escucha. Él nos ama de tal manera que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los profetas de la antigüedad profetizaron diciendo, hablando en nombre del Señor Todopoderoso, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. ¿Sabe por qué Dios le ha prolongado su vida hasta este momento? Porque lo ama y no quiere que se pierda, no quiere que vaya al infierno. Dios ha dado el medio de salvación, Jesucristo el Señor. Eso sí, usted debe creer en Dios y creer en su Santo Hijo que pagó su deuda. Pablo dice en este pasaje que estamos estudiando, también dice Pablo, claramente dice que cuando se distorsiona o se adultera el Evangelio, se aleja a los creyentes de Dios y caen en la trampa del mal. En aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, había muchos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y ponían o quitaban al Evangelio que Pablo, en otras palabras, habían llegado falsos maestros y estaban distorsionando el Evangelio, quitándole partes del Evangelio o aumentándole, y esto perturbó a los hermanos de Gálatas, o sea, los hermanos de Galacia. Y por eso Pablo les dice, todo el que predica un evangelio distorsionado aparta a los creyentes de Dios. Había muchos que estaban distorsionando en forma maliciosa el evangelio apostólico y desprestigiaban a los apóstoles, especialmente a Pablo, según lo vemos en el libro de Gálatas. A causa de esto, muchos hermanos en Gálatas habían sido engañados y embrujados sus mentes, como Pablo lo dice, haciéndolos incapaces de pensar por sí mismos. Pablo no estaba engañando a la gente. Pablo le enseñaba el evangelio tal como lo había recibido al pueblo, a la gente, a toda la gente en general y en especial a los hermanos creyentes. Él no trataba de engañar ni sacar provecho con el evangelio al predicarles o enseñarles. Él quería que los hermanos, todos los creyentes, lo mismo hoy, que todos crean en Jesucristo.
para que sean salvos. Esa era la intención apostólica y debe ser la intención de nosotros. Pero los falsos maestros habían manipulado a los hermanos, los hermanos de Galacia, y los habían confundido y habían embrujado sus mentes. Los hermanos habían caído como en un embrujo mental, de manera que ellos ya no podían ni pensar por sí mismos. Solamente decían lo que los maestros les enseñaban. Y Pablo les dice, un momento, este evangelio que les están enseñando no es el que yo les he enseñado. Es un evangelio distorsionado y diabólico. Ya los hermanos que habían recibido esa enseñanza mal, ese evangelio distorsionado, ya no podían distinguir entre la verdad y el error. Es algo muy tremendo esto. El que tiene embrujada su mente tiene un gran problema. Y es que no puede mirar, no puede ver la luz de la verdad, porque la sombra del manipulador o falso profeta se le pone delante, eclipsándole la luz de la verdad. Por eso hay muchas personas que están alienadas sus mentes, embrujadas sus mentes, hechizadas sus mentes con las palabras maliciosas del diablo a través de una persona o unas personas, y las personas ya no pueden pensar por sí mismos, sino que solamente miran al líder en vez de ver a Jesucristo. Nosotros tenemos que quitarnos todas las sombras que nos impiden y nos estorban y mirar solamente a Jesucristo y su santa palabra. Como resultado, muchos hermanos se habían vuelto enemigos del mismo apóstol Pablo, quien los había instruido, los había enseñado, los había sacado de la oscuridad. Los hermanos estaban volviendo enemigos del apóstol Pablo porque habían sido influenciados por los falsos maestros. Ese es el propósito del diablo, apartar a las personas de la verdad y llevarlas a la condenación. De esta manera muchos hermanos se estaban alejando de Dios. Algunos no se habían alejado, según leemos el pasaje bíblico que leímos hoy y a leer todo el libro de Gálatas, pero estaban en camino de separarse de la gracia. Todavía estaban a tiempo de volver al Señor y retomar el camino de Dios. Aquí aprendemos nosotros una gran lección importantísima. Aprendemos que cuando un creyente se aparta del evangelio, no se aparta o no se está apartando de una iglesia o de una denominación. Se está apartando de Dios mismo, porque está siguiendo un evangelio diferente. Por esa razón el apóstol Pablo estaba maravillado, como muchos creyentes se estaban alejando de la luz para entrar en las tinieblas, abandonando la verdad que habían recibido para ir tras la mentira. Es que el que se aparta del evangelio de Jesucristo, revelado por Dios en la Biblia, va tras un evangelio falso. Abandona la fuente de agua viva para ir en pos de pozos sin agua y putrefactos. Aquí aprendemos otra gran lección. ¿Cuál es? No todas las religiones conducen a Dios, ni las buenas intenciones sirven de nada cuando contradicen la Biblia. No hay otro evangelio, hermanos, que contenga el poder libertador de las cadenas del pecado. Solo el evangelio de Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el poder de Dios para salvación, dice Pablo. El evangelio es más importante, también vemos aquí en este pasaje, que cualquier profeta o apóstol. Aún más importante que los ángeles del cielo es el evangelio verdadero de Jesucristo. ¿Por qué? Dice Pablo que cualquier hombre o ángel que predique otro evangelio es un evangelio de maldición y no de bendición. En otras palabras, toda enseñanza religiosa que se aparta de las enseñanzas esenciales de la Biblia produce destrucción y lleva a la condenación eterna. Las doctrinas que contradicen la revelación divina de la Biblia alejan a la gente de Dios y lo conducen al mismo infierno. Eso es lo que hacen los falsos maestros inspirados por el demonio. Nuestro Señor les dijo a los fariseos de su tiempo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mateo 23:15.
Mis amigos y hermanos, la Biblia es clara y contundente en sus enseñanzas. La Escritura en este pasaje que estamos estudiando nos enseña que los predicadores del Evangelio o los evangelios falsos sufrirán un juicio severo de doble maldición. Esta es una de las grandes advertencias de nuestro Dios y Padre Celestial en contra de los falsos maestros. Es una advertencia que debe de ponerle atención todo predicador. Recuerde, cuando una persona se aparta de la doctrina del Señor y enseña un evangelio distorsionado, está bajo el juicio de Dios contra todos aquellos que se rebelan contra Dios y se rebelan contra su palabra. Hay de aquellos que manipulan a los creyentes ingenuos para lograr sus propósitos perversos. Ya está escrito, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lucas 3:9. En conclusión, por lo tanto, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra del apóstol Pablo. Toda enseñanza que contradice la Santa Biblia debe ser rechazada como una peste mortal. Solo hay un evangelio y una regla infalible de fe y conducta, la Biblia, la palabra de Dios. Está escrito, a la ley y al testimonio, y el que no dijere conforme a esto es porque todavía no le ha amanecido. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por tu palabra. Gracias por su Santo Espíritu que la inspiró y nos ayuda a nosotros ahora. Gracias por su presencia. Espero, Señor, que esta palabra llegue al corazón de las personas para tu gloria. Glorifícate, Padre Santo, glorifícate en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros y esperamos que el Señor les bendiga y el mensaje ha sido de bendición para usted.